Hola, bienvenidos a la tercera clase sobre la segunda unidad de Economía 1. En esta unidad nos vamos a enfocar en complementar y terminar de introducir los conceptos sobre la teoría del estructuralismo latinoamericano. Uno de los economistas latinoamericanos más importantes fue Raúl Prebisch, que fue un economista argentino que vivió en el siglo XX, y dentro del pensamiento de Raúl Prebisch, la economía global se puede subdividir en dos organizaciones económicas. Como vimos en el video pasado, existirían los grandes centros económicos capitalistas, que es donde se inicia la revolución industrial y donde se tiende a concentrar el desarrollo del progreso técnico, y por otro lado existirían las periféricas, y por otro lado existirían las periferias económicas, cuya dinámica va a depender de la evolución de los centros y su grado de desarrollo tecnológico. Por ende, Prebisch entiende que el capitalismo es un sistema global, y es un sistema global que va a abarcar las interacciones de los centros con las de las periferias. Y es importante destacar que los centros económicos se van a caracterizar por poseer una alta productividad del trabajo, por tener una alta diversificación de su producción y exportaciones, es decir, que producen y exportan muchas cosas dado el rango de tecnología que poseen, y que sus estructuras productivas son homogéneas, es decir, que la productividad del trabajo no tiende a variar mucho entre sectores económicos. Y por otro lado, las estructuras económicas de las periferias se van a caracterizar por poseer una gran diferencia en sus productividades del trabajo, a lo que referimos como la heterogeneidad estructural, y esto va a implicar que van a existir ciertos sectores económicos muy dinámicos y por otro lado otros sectores económicos muy poco dinámicos y con muy baja productividad del trabajo. También las periferias se van a concentrar por su poco grado de diversificación productiva, es decir, que las economías periféricas se caracterizarían por producir pocos productos e integrarse al comercio internacional mediante la exportación de pocos productos que especialmente son materias primas en América del Sur. Entonces, adentrándonos un poco más en el concepto de heterogeneidad estructural, es importante destacar que los centros económicos se caracterizan porque la mayor parte de su fuerza de trabajo se organiza en torno al trabajo asalariado, es decir, en las relaciones capitalistas típicas de producción en que una persona tiene que vender su trabajo o su fuerza de trabajo a otra persona que sería el capitalista para producir. Es decir, que el mayor porcentaje de los trabajadores en las economías de los centros son trabajadores asalariados. Y por el contrario, en las economías periféricas existirían mercados laborales duales. Es decir, solo un porcentaje de la población va a ser trabajador asalariado y por otra parte, otro porcentaje de la población y de los trabajadores van a ser trabajadores por cuenta propia. ¿Y a qué se refiere con trabajadores por cuenta propia? A personas que no venden su fuerza de trabajo a otras personas, sino que para subsistir en este tipo de economías tienen que autoemplearse para poder obtener ingresos. Esto también va a implicar, como vimos en el video pasado, que las economías periféricas posean un mayor grado de desigualdad que las economías de los centros, dada esta gran diferencia entre sus mercados del trabajo. Retomando el concepto de heterogeneidad estructural, en estas imágenes podemos ver claramente las implicancias en la vida diaria que tienen las estructuras económicas periféricas. Por un lado, podemos ver trabajadores por cuenta propia en la calle, afuera de los, afuera de los metros, etcétera, y por otro lado, trabajadores, por ejemplo, del sector minero. Aquí podemos ver que dentro de una misma economía pueden convivir varias subeconomías. Una economía donde se concentra el capital, hay alta productividad del trabajo, etcétera, y por otro lado, trabajadores por cuenta propia que tienen que autoemplearse para poder subsistir. Y estas diferencias estructurales implican una gran diferencia en la calidad de vida de las personas, dada su inserción en el mercado laboral y las estructuras que genera el capitalismo periférico. En este gráfico podemos ver el PIB per cápita de los países en 2015 versus el Gini. El Gini es una medida de desigualdad. Mientras más alto sea el Gini, más desiguales son los países. Y mientras más bajo sea el Gini, más igualitarios serían los países. En este gráfico, los diferentes puntos significan diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, los que están en rojo son los países desarrollados, los verdes los latinoamericanos,
los amarillos son países africanos de África subsahariana, etc. De este gráfico podemos ver que los países latinoamericanos tienen su propia dinámica de desigualdad. La gran mayoría, con datos disponibles para este año, se concentran en países de ingreso medio, es decir, que si vemos el PIB per cápita, hay países con muy bajo PIB per cápita, países de ingreso medio y países de alto ingreso, que serían los países desarrollados. Entonces, las economías latinoamericanas se ubicarían en los países de ingreso medio, pero son países de ingreso medio con una alta desigualdad, más alta que cualquier otra región del mundo. Por ende, Latinoamérica vive en su propia estructura económica de desigualdades. Solamente existirían unos pocos países de África subsahariana que serían más desiguales que América Latina. Y también podemos ver que hay varios países con el mismo nivel de PIB per cápita o mismos niveles de desarrollo de la productividad del trabajo que América Latina, pero que son considerablemente más desiguales. Por ejemplo, en el caso de Chile, si se trazara una línea vertical donde está más o menos el PIB per cápita de Chile, vemos que hay varios países, casi Uruguay se acerca a esa línea, que es estructuralmente menos desigual que Chile, y varios países que se encuentran en los que se encuentran países de África del Norte, algunos países desarrollados, que una desigualdad mucho menor que, por ejemplo, que Chile o que Uruguay. Otro elemento fundamental de la teoría de Raúl Prebisch a recalcar va a ser que va a ser que las élites o los capitalistas de las periferias económicas van a tener patrones de consumo imitativos. ¿A qué se refiere con patrones de consumo imitativos? Que los capitalistas o las élites o las clases altas de las periferias van a tender a imitar el consumo de las élites de los centros. Pero dichos patrones de consumo son incompatibles con el desarrollo de las economías periféricas, porque el excedente o las ganancias o el incremento en la producción que genera la productividad del trabajo, que está concentrada solo en ciertos sectores económicos de las economías periféricas, se va a tender a utilizar para imitar patrones de consumo de los centros. Y estos patrones de consumo se van a satisfacer mediante las importaciones y las importaciones de bienes de lujo de los centros. Por ende, parte de este excedente que genera el aumento en la productividad del trabajo no se usaría con fines productivos en expandir la acumulación de capital e integrar trabajadores a la masa de trabajadores formales, sino que se usaría para repetir e imitar patrones de consumo. Por ende, Raúl Prebisch alude que el comportamiento o los patrones de consumo de las élites latinoamericanas es incompatible con el avance de la democratización económica y social de sus sociedades. Y esto es un elemento central de la teoría de Prebisch, que los procesos de democratización en las economías periféricas son violentos. ¿A qué se refiere con que sea violento? Y aquí cito: la sociedad privilegiada de consumo, es decir, el consumo de los capitalistas, solo puede funcionar regularmente cuando el proceso de democratización esté contenido o cuando después de haber tomado gran impulso es interrumpido con el empleo de la fuerza. Es decir, que dada la estructura sociopolítica de las economías latinoamericanas, va a existir trabas al desarrollo económico y también a los procesos de democratización económica y social. Y por ende, la disputa entre grupos sociales dentro de Latinoamérica va a ser más álgida y más constante que en las economías de los centros. Entonces, retomando esta idea, la pugna distributiva y los conflictos sociopolíticos también serían una característica esencial del capitalismo periférico. Y como podemos ver en el siguiente gráfico que ilustra la duración de las dictaduras en Latinoamérica, podemos ver que desde 1965 hasta 1985, la mayoría de los países de América Latina atravesaron dictaduras militares, y podemos interpretar este proceso histórico que no solo vivió particularmente cada país, es algo que vivió completamente la región, como parte del proceso de desarrollo latinoamericano, en que la violencia y el conflicto sociopolítico es parte de su estructura económica.
Y el último elemento a destacar del capitalismo periférico sería su grado de volatilidad económica. ¿Y a qué me refiero con volatilidad económica? Que la dinámica macroeconómica de mediano plazo de los países latinoamericanos está influenciado por los precios de los precios de las materias primas, dada su concentración en las exportaciones de materias primas que vimos en el video pasado. Por ejemplo, aquí podemos ver la evolución del precio del cobre desde 2000 hasta 2020. En 20 años podemos ver que en el año 2003 costaba 0,7 dólares por libra y en 2008 termina en 4, es decir, que aumentó considerablemente el precio del cobre, vuelve a caer en la crisis financiera global, se eleva considerablemente en el año 2011, cae hasta el año 2016 y así sucesivamente con estas fluctuaciones de los precios de las materias primas. Y aquí podemos ver el crecimiento del PIB de Chile y el precio del cobre. Y podemos ver que desde el año 2003-2004 existe un acoplamiento o las dos variables se mueven de forma conjunta. Es decir, que cuando se expande el precio del cobre, se expande el PIB en Chile y cuando se contrae el precio del cobre, se contrae el PIB. Y esto genera altas volatilidades macroeconómicas porque las economías latinoamericanas no deciden el precio de las materias primas. Esto